23 me indica con un amén, con un gloria a Dios, cuando usted ya esté ahí. Marcos 23. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, una noche más preparados para recibir el consejo de tu palabra. En esta hora, bendito Dios, yo quiero pedirte que tú tomes el control desde el más pequeño hasta el más grande que se encuentra en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea edificando las vidas a través de tu palabra. Me pongo en tus manos, bendito Dios, hago un lado mi humanidad para que tú seas el que habla a tu pueblo, Señor, y el que edifique las almas según sea la necesidad. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El tema de esta noche es fe con acción. Y nuestro texto que está en Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El tema de la fe, hermanos, es un tema muy extenso, es un tema muy grande. Y vamos a tratar de irnos rápidamente con esta ramita que nos tocó en esta noche, que es fe con acción. Aleluya. Y quiero compartir con ustedes una ilustración de una viejita que tenía su casita en la playa. Y esta viejita, su cuarto tenía vista al mar. Y ella se levantaba muy de temprano todos los días, porque ella quería ver cuando el sol iba saliendo en el amanecer. Pero cuando ella se levantaba y abría sus cortinas, ella notaba que había un montículo de tierra, un monte que le estorbaba la vista a lo que ella quería mirar. Y todas las mañanas trataba de levantarse más temprano para ver si alcanzaba a ver algo, pero no, esa montaña le estorbaba. Y un día ella escuchó que la fe mueve montañas. Un día escuchó que si tú le dijeras a ese monte: quítate, muévete y échate allá al mar, el monte se iba a mover y se iba a echar para el mar. Entonces la viejita llegó y dijo: a ti te ordeno, monte, que te muevas, que te quites de aquí para que yo pueda ver cuando el sol comienza a nacer. Y digo: para mañana que yo me levante, tú ya no vas a estar ahí. Entonces ella se fue a dormir. Y al siguiente día se levantó como todos los días bien tempranito, se paró frente a la ventana, suspiró. Y donde abre las ventanas, ve que está el montezote ahí enfrente de su ventana. Y dice: yo sabía que no te ibas a mover. Pidió con fe. Ella sabía que no se iba a mover. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos acercarnos creyendo que Dios existe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Marcos 9, del versículo 1 al 29, se nos habla de la transfiguración de Jesús y también se nos habla de cuando Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Al decir muchacho, está hablando de alguien joven, no habla de un adulto, habla de un joven que estaba endemoniado. Y en el versículo 2 dice que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y se los llevó a un monte alto, a ellos solitos. Y dice que ahí pasó la transfiguración, ahí Jesús fue transformado. Dice que sus vestiduras se convirtieron muy blancas y que apareció Elías y que apareció ¿quién más? Moisés. Entonces, si usted se fija, mi hermano, en Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21, cuando Jesús hizo el milagro a la hija de Jairo, dice que llamó a Pedro, Jacobo y a Juan. A nadie más dejó que le siguieran.
¿Qué tenían de especial Pedro, Jacobo y Juan para hacer a los que Jesús siempre jalaba cuando iba a hacer cosas poderosas? Su fe. Eran hombres que tenían fe con acción. Y sabe que cuando una persona, un creyente, tiene fe con acción, no es para estar sentado en una silla nada más escuchando o de espectador. Dios va a levantar a esa persona porque su fe se va a activar. Amén, aleluya. Va a empezar a hacer cosas para la obra. Entonces, hermano, qué importante es que nuestra fe no nada más sea el creer, sino que sea activada. Aleluya. Sigue diciendo ahí, hermanos, en el versículo 17, que cuando Pedro, Jacobo, Juan y nuestro Señor Jesucristo regresaban de ahí del monte, dice que vio que los discípulos discutían con otras personas y les preguntó por qué discuten. Y por allá se oyó el grito de un hombre, el padre del muchacho endemoniado, y les dijo, es que yo traje a mi hijo para que me lo liberaran. Él tiene un demonio mudo, sordo, que le toma, que lo echa en el agua, que lo echa en el fuego, que avienta espumarajos, lo quiere matar. Dijo, pero tus discípulos no pudieron sacarlo. Y entonces dice en el versículo 19, con signos de expresión, queriendo decir que Jesús estaba un poco exaltado. Oh generación incrédula, les dice el Señor. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Dijo el Señor. En otras palabras, le estaba diciendo, ¿hasta cuándo voy a soportar tu falta de fe? Les decía a sus discípulos. Y dice, tráiganme. Y viendo el demonio a Jesús, se le manifestó, cayó al piso, empezaba a echar espumarajos y todo. Y dice que le pregunta al padre, ¿desde cuándo está el muchacho así? Y dijo, desde que era un niño. Entonces, él al instante le dijo el hombre si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El hombre le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Como que se ve medio controversial, ¿verdad? Como que se contradijo. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Este hombre estaba reconociendo que su fe es una fe limitada, es una fe decadente, una fe con error. Y le dice, si algo me falta, si hay duda, complétale tú. Quita toda duda y sálvame, amigo. Entonces el Señor le ordena a ese demonio que salga y que no vuelva a entrar al muchacho. Desde ese momento el muchacho queda libre. Aleluya. Gloria a Dios. Los discípulos, yo creo que estresados, turbados, atribulados, le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué nosotros no pudimos? Si nosotros lo hicimos como tú, lo hicimos en tu nombre, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús les dice que este género no sale sino con ¿qué? Oración y oración. ¿Sabe, mi hermano, que cuando nosotros nos disponemos a hacer algo para Dios, la fe debe trabajar antes de hacerlo y después de hacerlo? ¿Cómo es esto? El Señor aquí claramente les estaba diciendo, ustedes tenían que haberse preparado antes de orar por este endemoniado. ¿Cómo se prepara antes? Ayuno y oración. Para después venir y ejecutar la fe que estás diciendo que tienes. Yo tengo fe de que Dios en esta noche me ayuda a predicar. Yo me paro aquí y el Señor me ayuda a predicar. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Amén. Pero yo tuve que haber accionado antes, haber estudiado un buen rato, para no venir a decir aquí tonterías y confundir a la gente. Mi fe tuvo que accionar antes y después venir yo y ejecutar mi fe, ejecutar lo que creo que puedo hacer. Entonces hay un antes y un después para aquel que dice tener fe con acción. Gloria a Dios. Un ejemplo de fe con acción bien clarito es la mujer de flujo de sangre. En aquella época, hermano, cuando las mujeres estaban en su periodo, se consideraban inmundas. La mujer no podría dormir en la misma cama que el marido, se hacía por allá un tendidito lejos porque era inmunda en esos días.
Imagínense esta pobre que ya tenía años y años con ese problema, era súper inmunda. Ella no podía tocar a Jesús. A ella la podrían haber matado, apedreado por lo que hizo, por el atrevimiento que ella hizo. Pero ella dijo, yo voy. Y aunque tocara el borde de su manto, yo voy a ser sana. Ella estaba totalmente débil, mas sin en cambio se abrió camino. Yo ya me la imagino arrastrándose, mi hermano, en medio de aquella multitud para poder tocar a Jesús. Porque dice que le tocó el borde es lo de hasta abajo de sus vestiduras. Entonces su fe fue una fe con acción, fue una fe que no desmayó ante sus limitaciones. Sabe, hermano, que a veces lo que nos limita que nuestra fe accione y se active son vernos nuestros defectos, ver nuestras limitaciones y la flojera de acción. Esta mujer no miró los límites que tenía, simplemente accionó. ¿Cuántos de aquí creen que Dios sana a los enfermos? ¿Y por qué no vamos a los hospitales? Ahí hay muchos enfermos esperando ser sanados. En la iglesia donde nosotros nos convertimos, ahí las hermanas damas, el grupo de damas iban para los hospitales, los varones iban a predicar a las cárceles. Porque teníamos fe de que Dios podía sanar y Dios podía libertar. Fe con acción, fe con obras. No basta solamente creer. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés comenzó a decirle sus limitaciones. No hablo bien, y si no me cree el pueblo, no quiero ir solo. Puso sus ojos en las limitaciones. Cuando Dios llamó a Gedeón, este tremendo de Gedeón, hermano, Gedeón estaba viviendo y oyendo y mirando una situación tan difícil. Estaban destruyendo al pueblo de Israel. Dice la escritura que estaban escondidos. Y cuando cuando Dios viene y le habla a Gedeón, él tuvo que estimular su fe. Porque la fe de Gedeón estaba apachurrada. La fe de Gedeón estaba necesitando de un aliciente, de volver a la vida. ¿Por qué cree que Dios le tuvo tanta paciencia a Gedeón? Y ahora que se moje el algodoncito. Y ahora no, mejor que no se moje el algodoncito y que se moje afuera. ¿Por qué cree usted que Dios le tuvo tanta paciencia a Gedeón? Porque él estaba animando la fe de Gedeón para que él pudiera accionar en la responsabilidad que a él se le había dado. Aquel que tiene un liderazgo delante del Señor y en su hogar tiene que tener una fe con acción, no solamente de creer. La semana pasada, hermano, el Señor me ponía en mi corazón, en mi mente, hablarle a una persona que se forma al lado mío. Es un viejito, pero es americano. Y empecé como Moisés. Ese señor tiene un carácter bien feo. Le entró una llamada de un número equivocado. Y pobre del que se equivocó, le dijo hasta lo que se iba a morir. Y me dice, Señor, a mi corazón, ¿tú crees que yo puedo salvarlo? Sí, Señor. Pues salvación es para todos. Y entonces, ¿por qué no le hablas? Y empecé como Moisés, Señor, no hablo bien. El inglés yo lo hablo mucho, Señor. ¿Cómo le voy a decir? Y el Señor me recordó cuando Edwin iba a la escuela Zavala, ahí cuando yo vivía en la Richie. Se juntan todos los muchachitos para esperar los autobuses de la mañana. Buscamos tratados en inglés. Edwin me dijo cómo decir el mensaje de salvación. Y ahí andábamos repartiendo tratados y hablando en inglés a los muchachos. Y el Señor me dijo, si en aquel tiempo eso no fue una limitación para ti, tremenda como ahorita, y es uno al que vas a ir a hablarle. Entonces dije, sí, cierto, Señor. Ahí voy. Y fui, le di el tratado, traía a su nieta aquí arriba y le dije, el mensaje es Jesucristo te ama. Y le dije, Dios te bendiga. Y me dice, ella es mi bendición. Y se le llenan sus ojos de lágrimas. Y Dios comienza a tratar con ese hombre. ¿Cómo? Yo no sé. Después vi que se subió a su camioneta y empezó a ver su folleto y se fue como que iba volando, iba él pensando en otra cosa, se le miraba en su rostro como cuando vas pensando en muy profundo. Entonces, mi hermano, hay veces que nosotros debemos de quitar los ojos de nuestras limitaciones y ponerlo en lo bueno de Dios, ponerlo en el poder de Dios, en el que nos está llamando.
Cuando Pedro puso sus ojos en lo bueno de Dios, cuando su fe accionó, él caminó sobre las aguas. Pero cuando su fe menguó, él se comenzó a hundir. Hay que tener cuidado, hermano, que nuestra fe no sea nada más de palabra. Yo no me conformo en cómo Dios, cómo mis hijos sirven a Dios. Yo no me conformo en cómo yo, mi esposo, servimos a Dios. Yo quiero seguir luchando por ellos, pero no es nada más de decir, yo les pido oración por esto. Peleen por ellos. Vamos a pelear en ayuno y en oración por ellos, pero va a costar un sacrificio. Va a costar que le apagues a la novela. Va a costar que hagas un lado el teléfono. Va a costar que nos amarremos la tripa para ayunar y orar. Vamos a pelear por ellos. Yo me recuerdo cuando Carmelo, hermano, andaba en el mundo, yo llegué primero a la iglesia. Estuvimos en ayuno y en oración por la salvación de él. Y Dios escucha. Amén. Hagámoslo también, hermano. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Con esto termino, hermanos. Santiago 2:14, si usted tiene su Biblia, te invito a que lo lea. Santiago 2:14, si no yo aquí lo leo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No es nada más de decir yo creo en Dios, sino demostrarlo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a comenzar.